Presento a nuestro siguiente panelista, presbítero José Joaquín López Arévalo, bachiller filosófico en el Seminario Mayor de San José, en la diócesis de Campeche de 1993 a 1996, bachiller teológico y año de pastoral en el Seminario Conciliar de Yucatán de 1996 a 2001. De 2001 a 2020, profesor invitado en el Seminario Mayor San José, materias impartidas en teología, teología de la Eucaristía, eclesiología, antropología teológica, hermenéutica de clásicos de teología, metodología de la investigación teológica. Materias impartidas en filosofía, teoría del conocimiento, filosofía estética, filosofía del lenguaje y filosofía de la historia. De 2020 a 2021 hizo los estudios de licenciatura canónica en filosofía en la Universidad Pontificia de México. Actualmente es profesor en el seminario de su diócesis en las facultades de filosofía y de teología. Tiene la palabra, licenciado. Gracias. Buenos días a todos. Saludo con cariño también a nuestro rector, que creo que nos está mirando desde lejos, al padre Alberto Anguiano. Saludo también con mucho cariño a la doctora Flores Langarica y también al querido doctor Said Martínez Alcántara. Sé que están cansados, yo también estoy algo cansado, pero además tengo mucho frío, ¿eh? Creo que por la situación les pido un poquito de paciencia. La intervención que quiero proponerles es el abordaje o un par de abordajes que desde la perspectiva filosófica podemos encontrar en ese gran tapiz que es la teología de Ratzinger. Joseph Aloysius Ratzinger fue un creyente. Puso su fe en el Dios de Jesucristo y a partir de ahí quiso vivir una vida dedicada a la teología. En Benedicto XVI, Últimas Conversaciones, Peter Sewell, que lo está entrevistando, le preguntaba al Papa emérito respecto a su infancia. ¿Se hacía entonces alguna de esas típicas preguntas de los niños sobre Dios, a las que no se encuentra respuesta y que a uno le desespera por completo? A lo que respondió: no, a la sazón el mundo creyente me parecía totalmente firme y seguro. Desde este gran punto de referencia, el creyente que hace teología, he querido compartir con ustedes un abordaje o este par de abordajes filosóficos al tema de Dios en su pensamiento. ¿Por qué? Porque considero legítimo que este abordaje se dé, puesto que Ratzinger Benedicto XVI hizo teología católica desde el programa de la más temprana patrística, desde San Agustín, desde Santo Tomás de Aquino, es decir, desde una fe que reclama la labor de la razón y no la excluye, es más, la considera un postulado del cristianismo. Ratzinger parece abordar el problema filosófico de Dios desde dos ángulos. A lo mejor hay más, pero yo alcancé a ver estos dos ángulos. La estela de la muerte de Dios, que sería propiamente más filosófica, examinando la historia de la filosofía, y dos, desde el desenvolvimiento mismo contemporáneo de la teología cristiana. En el primer caso, tomemos como base aquella lección inaugural ya mencionada varias veces, El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos de 1959 en Bonn, en la que advierte, citando el llamado Memorial de Blaise Pascal, aquella hojita cosida en la casaca del filósofo francés que decía: fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el de los filósofos y de los sabios. Ratzinger advertía cómo el filósofo y matemático francés había experimentado al Dios de la fe, algo muy distinto en comparación con lo que una filosofía matemática como la de Descartes nos podía ofrecer sobre Dios. Ojo, creo que hay que mirar bien
que esta frase de Pascal, así como la toma Ratzinger, se refiere nada más a un cierto tipo de filosofía, no a la filosofía en general, sino a la filosofía matemática. Y señalaba que no se trataba de un abandono de la razón, sino de una búsqueda desde otro ángulo, desde el esprit de finesse, o sea, una comprensión más cabal de la realidad entera que penetrara más hondamente en la abstracción que la abstracción matemática en la realidad en cuestión. Sin embargo, la búsqueda que inició Pascal no solamente no se continuó, sino que la ruptura fue exasperada con la demolición de la metafísica obrada por Kant, que condujo a la expulsión de lo religioso al ámbito de lo extrarracional. Incluso Ratzinger enlaza el esfuerzo de Schleiermacher con esta debacle, puesto que al situar la experiencia de Dios en el ámbito extrametafísico del sentimiento, lo que hizo fue generalizar de esta manera esta dualidad que se veía en Pascal, este pensamiento que se había mencionado anteriormente. Agudizó el problema abriendo esto que ya hemos escuchado, una fosa insalvable entre metafísica y experiencia de Dios. Así, la experiencia religiosa de Dios no tendría ya asiento en el espacio de la razón, quedaba totalmente expulsado. En su ensayo Fe y Futuro, Ratzinger se apresta a diagnosticar cómo la fe en Dios ha quedado así abandonada por la filosofía y por eso se ve repentinamente, por decirlo así, colgada en el vacío. En la antigüedad y en la Edad Media, la filosofía le ofrecía una imagen del mundo en que esta fe podía ocupar su puesto. Ahora la fe se encuentra totalmente en el aire. Ahora, la perspectiva de la filosofía, de la teología contemporánea cristiana, tiene que ver sobre todo con el debate con la teología protestante. Desde esta perspectiva cristiana, Ratzinger se confronta con el teólogo protestante Emil Brunner. Para este teólogo, como ya se vio también, Dios en la Biblia tiene un nombre, lo sabemos por el Éxodo, es decir, un estado contrario a la tendencia característica de la filosofía, que más bien busca el concepto de Dios. Lo que lleva nombre es particular, pero el concepto filosófico más bien tiende a lo general, por lo que el nombre está totalmente contrapuesto al concepto. Ya en la Biblia, los nombres de Dios van retrocediendo, pero esto no quiere decir que el politeísmo vaya quedando atrás. Ciertos nombres de Dios van quedando atrás, pero al mismo tiempo la conciencia de que Dios tiene un nombre se fortalece. En el Nuevo Testamento, el cuarto evangelio parece ser una cierta culminación de esta tradición del nombre, por la que Jesús cumple incluso su cometido. He manifestado a los hombres tu nombre, dice en el capítulo 17 de este evangelio Jesús, y más adelante, Padre, glorifica tu nombre. Por lo que esto parece ser la meta de la vida de Jesús. Dios es, por lo tanto, alguien que se revela y no uno que es pensado por la vía de la causalidad. Y así, la contraposición queda establecida. La Biblia habla de Dios y de su nombre, mientras que la filosofía habla de Dios y de su concepto. Lo que ha hecho entonces la teología cristiana, como también se vio anteriormente, es falsificar totalmente el mensaje de la Biblia. Dios es, por lo tanto, alguien que se revela, alguien que entra en contacto con nosotros. El Dios de los filósofos es aquel que el hombre busca desde sí mismo, desde su pensamiento, mientras que el Dios de la Biblia es el que ha provocado libremente la relación entre él y el hombre. Con el Dios de los filósofos hay unidad, pero no se le puede rezar.
Es una unidad ontológica, pero no se le puede rezar al concepto. Mientras que el Dios de la Biblia puede generar una verdadera comunidad de vida con nosotros, pero porque Él mismo nos ha dirigido su palabra, es Logos. Para Ratzinger, en este punto se refleja una serie de contraposiciones que en el fondo también se refiere a la comprensión católica y la comprensión protestante del cristianismo mismo. Además, Ratzinger nos hace ver en otros escritos cómo Karl Barth es, en cierta medida, alguien que ha llevado a cabo este proyecto de Bronner. Entre los dos se apoyan. Esta renuncia a la razón conducirá a la ausencia de Dios, que ya vemos en Bonhoeffer, vemos también en Dorothee Sole y en los teólogos de la muerte de Dios. La respuesta de Dios a esta segunda perspectiva, que es más bien la de la teología contemporánea, puede ser la siguiente. Él buscará en el camino mismo de los orígenes de la teología. Para ello se adentra en el concepto de Dios en el mundo antiguo, especialmente en la situación religiosa espiritual en que la encontró el cristianismo. Para ello recurre a la distinción estoica de las tres teologías, que se puede ver de modo emblemático en Marco Terencio Varrón, un militar romano que después terminó siendo un pensador, un gran pensador estoico. Él habla de estas tres teologías: la teología mítica, la teología civil y la teología natural. Dice, la teología mítica es asunto de los poetas y se encuentra en el teatro. La teología civil es la teología del pueblo y sus gobernantes. La teología natural es asunto de los filósofos. Aquí Ratzinger hace una conjunción. La teología mítica y civil se refieren al culto, al aparato religioso, a eso que vemos y nos dice, ahí de seguro hay gente creyente, ¿no? La teología natural, en cambio, se refiere a la realidad de lo divino, que está frente a nosotros, frente al hombre, pero no tiene religión. Lo vemos, por ejemplo, en Platón y Aristóteles. La mítica y la civil se refieren entonces a esto que es visual, mientras que la teología natural se encuentra sin religión, pero sí con una divinidad. Y la filosofía quiere poner al descubierto la verdad de lo real, la verdad de lo divino. En este punto, Ratzinger hace una luminosa aclaración que creo que a mí me abrió un cierto camino y puede también ayudar a muchos otros. Dice, los politeísmos saben también que el absoluto, al fin de cuentas, es único. Los politeísmos, aunque pueda tener configuraciones de muy diverso tipo, como el Deus Ociosus de las religiones primitivas, la Moira que domina sobre dioses y hombres en Grecia, o el concepto ya filosófico en Platón o Aristóteles, las configuraciones son plurales, pero no falta en los politeísmos por completo el saber en torno a la unidad del absoluto. Dice nuestro autor, el constitutivo decisivo del politeísmo no es la falta de la idea de unidad, sino la representación de que lo absoluto en sí, y como tal, no es apelable por el hombre. Por eso, ha de resolverse a invocar los reflejos finitos del absoluto, los dioses, aquellos que tampoco le importan al absoluto. Cierro la cita. De aquí que la novedad del monoteísmo cristiano haya consistido en atreverse a apelar al absoluto, en cuanto Dios, pues el Dios mudo e inapelable de los filósofos se ha hecho en Jesucristo Dios que habla y que escucha. De esto se desprende la pregunta crucial: ¿en qué medida estaba justificado el guión de los padres de la Iglesia que une al Dios de la fe y al Dios de los filósofos? Para Ratzinger estaba justificado en la medida en que la fe bíblica pretendía ser monoteísta, proponiendo la unidad del absoluto como tal con el Dios vuelto al hombre. La afirmación no es gratuita.
Nuestro autor señala que en los escritos bíblicos posteriores al exilio se puede observar con claridad creciente el intento de hacer comprensible ante los pueblos del mundo la esencia de su fe monoteísta. El profeta sostiene que Israel no adora a ninguno de los usuales dioses de los pueblos, a ninguno de los poderes intramundanos de la fertilidad, sino al fundamento mismo del mundo. Como muestra, nos recomienda la lectura del capítulo 40 de Isaías. Ratzinger recurre a este y a otros muchos motivos. Uno de ellos es la designación de Dios como Dios del cielo en Esdras y Daniel. Una designación que por doquier en la historia de las religiones señala al Dios supremo. O el uso de los términos que se refieren a propiedades divinas, como eternidad, omnipotencia, unidad, verdad, bondad, santidad de Dios, que indican considerables aproximaciones al pensamiento filosófico por parte de las Escrituras. En pocas palabras, Ratzinger asienta, cito, el elemento filosófico se suministró al concepto de Dios en la Biblia, de la Biblia, en la medida en que éste se encontraba forzado a pronunciar lo suyo propio y especial ante el mundo de los pueblos. Cierro la cita. Hay ahí, en la contemplación de todo este fenómeno de historia y revelación, una comprensión de una indigencia misionera que llevó a conceptos misionales. Pero estos conceptos misionales no son provenientes de la Biblia, provienen del ámbito filosófico. Entonces, qué interesante captar que estos conceptos filosóficos utilizados por este guión que la Iglesia utilizó desde el inicio para identificar al Dios de la Escritura, al Dios de la fe con el Dios de los filósofos, encuentra su justificación aquí en el mismo seno de la Escritura y son extraídos de la filosofía. Y nos recuerda también Ratzinger que Pablo en su discurso en el Areópago de Atenas, que encontramos en Hechos 17, nos ha sugerido la necesaria armonía entre la fe y la razón. El Dios desconocido muy bien se puede identificar con el Dios de los cristianos, el Dios de los filósofos con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, en los orígenes de la Iglesia puede rastrearse una vena profundamente racional, como se advierte ya en Justino Mártir, estos padres apologistas, en Clemente de Alejandría, en Orígenes. Y así se ve con más claridad que la fe cristiana no se basó ni en la poesía mítica, ni en la política, sino en el conocimiento. Cito, venera a ese ser que es fundamento de todo lo que existe, el Dios verdadero. En el cristianismo, el racionalismo se ha hecho religión y ya no es su adversario. Fin de la cita. Para finalizar esta intervención, podemos observar que Ratzinger señala que la raíz del movimiento filosófico moderno que ya hemos escuchado, su afán por hacer de la filosofía una ciencia exacta, more geométrico, ha llevado a hacer de la filosofía una filosofía desgarrada. Ha llevado a la destrucción de la misma. 50 años después de la crítica de la razón pura, la filosofía no solamente no se ha hecho una ciencia exacta, sino que se encuentra todavía más destrozada. Nos recuerda nuestro querido pensador. En un escrito que se llama El Dios de Jesucristo, Meditaciones sobre Dios Uno y Trino, dice, haciéndonos este guiño acerca de la historia de la filosofía moderna. Opina que la muerte de Dios también supone decisiones más hondas en relación con el yo, el tú y el nosotros, con la experiencia de sentirse amado o repudiado, experiencias básicas por las que el hombre puede experimentar la coexistencia o preexistencia del totalmente otro como un competidor o un peligro, o bien como fundamento de la confianza.
En esta encrucijada, la encrucijada que encontramos en filosofía y en teología, se requiere una nueva apertura de la razón, de la que se nos ha hablado ya demasiado, a dimensiones humanas que han quedado menguadas, hacia la necesidad que tiene el hombre y la mujer de verdad y de amor. Ratzinger hace unas aclaraciones muy interesantes, como hay una manera de hablar de nuestra vida muy científica y también esquizofrénicamente una manera de hablar como si fueran naderías cuando hablamos de amor y de sentimientos. Y dice, hace falta un discurso que logre darle dignidad a todo esto que nos interesa a los seres humanos. Es decir, el método o los métodos tienen su punto de partida en el hombre, ¿no? En la condición humana. Si no se respeta esto, entonces el método empieza a crear problemas para el mismo hombre. Necesitamos entonces caminar hacia una experiencia y un discurso sobre Dios que permita reafirmar la dignidad de ambos. No se trata entonces de una razón que domine a Dios, pero tampoco que ya no se permita buscarlo. En la entrevista que he mencionado al inicio, Sewall le pregunta ahora al Papa emérito, ya no al que recuerda su infancia, si alguna vez ha dudado de la existencia de Dios. Y el Papa respondió convencido del misterio. Dice, sí, a veces pienso, ¿y si todo no es más que apariencia? Sin embargo, el Señor me muestra a través de signos que está siempre conmigo y que camina con todos. El hombre, el creyente, el que no ha dejado de buscar con la razón a Dios, también experimenta su misterio. Y de repente él también se da la oportunidad de vivir ese hombre interior donde puede interpretar y entender que Dios le ama. Gracias.